Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hola, mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes, y en este episodio tuve la oportunidad de conversar con una gran amiga, Maike Lara. Maike es una consultora experta en consultoría organizacional, en talento y formación de líderes en las empresas. Y en este episodio trabajamos temas y exploramos tópicos como mejorar la retroalimentación dentro de las compañías. Ella nos mostró y nos desglosó el método STAR, STAR, y exploramos preguntas claves que debería hacer toda persona al momento de contratar personal. La importancia de un feedback bien estructurado y estrategias para potenciar la comunicación en cualquier equipo, no importa su tamaño. Así que si quieres transformar la manera en que potencias tu manera de impactar dentro de tu organización o tu emprendimiento, este episodio es para ti. Puedes seguir a mi invitada en @maikelara.talento en Instagram, Maike con K, y en LinkedIn como Maike Lara Rocha. Recuerda que puedes recibir mi newsletter completamente gratis si te suscribes en www.cafedelexito.online. Dale play y empieza a transformar la comunicación tuya y la de tu equipo dentro de tu empresa, así que nos escuchamos en breve. Bien, tenemos en las 3 principales a Maike Lara. Querida Maike, bienvenida al podcast. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Para mí es un enorme placer estar contigo y, bueno, y por supuesto con tu audiencia. La verdad es que muy emocionada por esta conversación. Esta conversación que nos compete a todos quienes emprendemos, quienes estamos en el mundo corporativo, quienes quieren emprender, quienes la están pasando bien o mal dentro del mundo corporativo. Esto yo creo que va a dar para Mm. mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar un poquito por ese background tuyo que yo siento que tiene una parte muy interesante, pero para quienes no necesariamente te conocen, ¿cómo es la mejor forma que en un tweet, cómo te gusta presentarte a ti? Mm, Bueno, a mí me gusta presentarme, casi siempre lo hago de esa manera, como consultora estratégica de gestión del talento, pero bueno, obviamente eso es a lo que me dedico, ¿no? Soy desde hace más de 20 años especialista en el área de recursos humanos, es mi pasión. También soy profesora, combino esta función con ese rol que ha sido mi vocación en los últimos 9 años. Y digamos que estas dos grandes pasiones se mezclan y soy lo que soy hoy a nivel profesional. También soy madre de 3 hijos y sin duda la maternidad ha sido un elemento importante en mi vida y en las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida, no solo personal, sino profesional. Entonces yo creo que soy una mujer madre profesional, podría ser. Buena definición. Mike, tú sabes que como mencionaste el mundo de recursos humanos, Ujú, a mí es un sesgo que yo tengo, pero yo todavía me encuentro personas que pueden pensar que recursos humanos es pagar una nómina ujú, y algo meramente administrativo. Y no dudo que en ciertas empresas eso siga siendo así. ujú. Pero es un paradigma que claramente eh, yo creería que ha cambiado, siendo un socio mucho más estratégico. Hoy en día, ¿cómo tú ves el mundo de recursos humanos en una compañía, no importa su tamaño? Mm. Esa pregunta me gusta mucho porque fíjate que yo quiero pensar lo contrario, pero la verdad es que en la práctica todavía hay muchas áreas de recursos humanos que tienen este enfoque que tú mencionas administrativo, o incluso muchas personas todavía hoy piensan que recursos humanos es un área que se dedica fundamentalmente a contratar, a pagar la nómina y a despedir, ¿no? O a resolver algunos problemas que se puedan presentar. Y la verdad es que yo estoy empeñada, junto con muchos colegas que también lo ven de esta manera, en resaltar lo que de verdad o verdaderamente es
recursos humanos o gestión del talento, que es mucho más que eso. Tú hablabas de socios estratégicos y yo estoy convencida de que esa es nuestra principal función en las organizaciones y también como consultores externos o como asesores que eventualmente prestamos un servicio a las empresas para ayudar a que esto sea una realidad, ¿no? Tal y como está el mundo laboral hoy en día, con los desafíos que tenemos hoy, la mayoría de las organizaciones, independientemente de su tamaño, independientemente del contexto, evidentemente cada uno de los entornos en donde están estas empresas va a tener un desafío particular, pero tomando en cuenta esto, Recursos Humanos de Gestión de Talento está llamado a acompañar al negocio a que alcance sus objetivos y esto es mucho más que un rol administrativo. Es importante, pero no es suficiente, es mucho más que solo contratar o resolver problemas o desincorporar. Es realmente una mirada donde estamos llamados a construir, y aunque parezca soñador, los mejores lugares para trabajar, porque es que para llegar a eso hay que hacer muchas cosas. Y en la medida que nosotros veamos a las personas de talento, de people o de recursos humanos como nuestros aliados y como esos asesores internos o externos, vamos a tener mayores posibilidades de lograr eso. Es poner a las personas bueno, como el centro de nuestra gestión, la vía para alcanzar mejores lugares para trabajar y mejores organizaciones. Entonces yo creo en eso, Carlos. Y eso es lo que he estado trabajando, ¿no? Hay algo dentro de tu trayectoria que también quiero que nos expliques un poquito Mm. mm, y cómo se vincula a tu trabajo actual, que es el tema del psicodrama. Cuéntanos cómo funciona eso, cómo lo insertaste, cómo lo hiciste tuyo, cómo construiste un sello particular con esa gran palabra y cómo eso hoy en día, digamos, alguien que nos esté escuchando pudiese no solo entenderlo, sino incluso sacarle provecho. Sí, bueno, el psicodrama yo lo descubrí hace muchos años estando en el mundo corporativo. Bueno, imagínate, hace más de 18 años estaba en el mundo corporativo y de repente llegó una organización que usaba esta metodología a formarnos. Afortunadamente en ese momento estaba en una organización, bueno, de vanguardia que estaba buscando diferentes metodologías para seleccionar mejor a las personas y para poder incorporarlas a los procesos de talento. Y fue mi primer contacto con el psicodrama, una organización que la usaba, en una empresa consultora que la usaba. Y yo sentí cuando como participante me encontré con esa metodología, sentí que era una enorme respuesta a muchas cosas que a mí me parecían importantes. El psicodrama es una metodología, un método creado por Jacob Levi Moreno, un psicólogo rumano, y para hacerlo sencillo, utiliza como base las dramatizaciones, las simulaciones, el teatro, la espontaneidad, como una forma, en aquel momento lo usaba con corte terapéutico, pero como una forma de en las organizaciones medir habilidades o competencias. Es el caso en el que yo lo he utilizado. Y después de ese primer contacto yo decidí que quería profundizar aún más y entonces estudié durante casi 2 años en la Escuela Venezolana de Psicodrama, que además viene fundada por Nitza, que fue discípula o fue enseñada directamente por Jacob Levi Moreno. Y tuve profesores espectaculares y compañeros espectaculares que hicieron que poco a poco yo este método, esta metodología la incorporara al mundo corporativo. Entonces, por ejemplo, el psicodrama lo podemos usar para diseñar un assessment center, es decir, una actividad grupal donde tú a través de diferentes actividades en acción puedes ver cómo las personas resuelven situaciones, cómo abordan problemas, como si fuesen problemas reales. Entonces es muy, muy interesante la mirada que te permite esta metodología. Y bueno, y para mí ha sido interesante porque me ha permitido explorar esa otra parte que a mí me gusta mucho, que es el teatro y puedo hacer ejercicios de roles o roleplay, juegos de roles, simulaciones. Es muy interesante, Carlos, porque yo creo que hoy todavía es vigente. Estamos llamados a mirar muchas más cosas que lo que te dice simplemente un currículum o lo que te dice una evaluación de desempeño. Si realmente queremos trabajar en el desarrollo de habilidades o de competencias, necesitamos incluir técnicas que sean distintas, algunas disruptivas, pero que vengan a darnos una información actitudinal de las personas. Y en esa medida vamos a tener mayores posibilidades de acompañarlos,
de diagnosticar y de trabajar en el desarrollo de sus competencias. Entonces, particularmente yo uso el psicodrama o las bases del psicodrama para procesos, por ejemplo, de selección, de Assessment Center de selección grupal, para procesos de desarrollo. He tenido oportunidad de hacer lo que llamamos Development Center, que son igual procesos de evaluación grupal con colaboradores ya de la empresa. Y ese insumo o ese diagnóstico sirve para trabajar procesos de formación y desarrollo. Lo he usado en líderes. Es decir, ha sido una metodología muy, muy interesante para mí y que me ha traído muchos beneficios en ese sentido, ¿no? Principalmente para valorar competencias. Mm. Ahora, nuevamente volviendo a este rol de recursos humanos y quiero detenerme obviamente y quiero explorar contigo la palabra de liderazgo, ¿no? Mm. ¿Qué entiendes tú por liderazgo? En principio, muchas veces está vinculado a autoridad, a jerarquía, a cómo influenciar en otros. Pero ¿cuál es tu definición de liderazgo y qué crees tú que está pasando hoy en las empresas que un líder tiene esos grandes desafíos enfrente? Para mí el liderazgo es una función que requiere digamos, de mucho servicio, porque el liderazgo, tal y como lo estamos viendo, sobre todo lo que hoy se espera de un líder, es un líder muy comprometido, muy cercano. Yo creo que el liderazgo es una función de guiar, de influir, pero también es una función de acompañar y estar muy cerca de los colaboradores. Si me preguntas varias influencias de liderazgo, yo suelo tomar cuando tengo que trabajar este tema. Por ejemplo, me gusta mucho el liderazgo resonante que propone, entre otras cosas, Daniel Goleman, que tiene una influencia muy marcada en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Creo que eso es interesante porque no solo toma en cuenta el líder, sino la onda emocional del equipo. Entonces, es un líder o es una función, el liderazgo yo la veo muy conectada con lo emocional. Pero también me gusta, y tú lo mencionabas hace poco, el liderazgo situacional de Blanchard y Hersey, porque bueno, de alguna manera también toma en cuenta el momento actual de desarrollo y de necesidad de los colaboradores. Entonces, yo creo que el liderazgo es un ejercicio personal de autoconocimiento, de conocimiento del negocio y de la estrategia y de conocimiento del equipo. Y hoy está muy marcado por ese desafío de trabajar en una sana productividad, es decir, cómo hago para lograr resultados a través de mi equipo, pero que además sea en un clima adecuado, con bienestar, tomando en cuenta las emociones. Entonces es complejo, la verdad. Cuando he tenido trabajo con líderes, al final, bueno, resulta ser una función, un ejercicio desafiante, pero en la medida que somos más conscientes de que es mucho más que mandar, delegar o llevar una jefatura, es realmente un ejercicio de acompañamiento y de guía. Entonces, así es como veo yo el liderazgo, pero definitivamente es una función desafiante para muchos. Mm. ¿Cómo ves el tema de liderarnos primero para después liderar Mm, hacia afuera? O quizás tener esa autoconciencia. Sí, yo le llamo muchas veces ese autoliderazgo mm, para ganar legitimidad, ¿no? También, ¿no? Porque bueno, te puedo hacer caso porque eres mi jefe y no queda de otra, o porque genuinamente conecto contigo. Eh, mm. si es que lo ves esa gestión de adentro hacia afuera, la ves, la trabajas? Yo creo mucho en eso, Carlos. De hecho, cuando tú revisas las principales propuestas de formación y desarrollo de universidades o instituciones de educación superior o instituciones dedicadas al desarrollo de liderazgo, la mayoría de ellas tiene como el primer módulo, el primer encuentro, un gran trabajo de autoliderazgo, porque es que sin duda es la base o el primer paso para poder construirnos como líderes. Yo creo que esto también se vincula con una palabra que a mí me parece muy importante que suelo considerar, que es la congruencia. Cuando tú estás liderando, las personas que forman parte de tu equipo, consciente o inconscientemente, están constantemente validando si lo que tú estás diciendo es congruente con lo que estás haciendo y con cómo te gestionas a ti mismo. Entonces yo creo que allí es sumamente importante lo que tú mencionabas de primero liderarnos a nosotros mismos, es decir, este paso de conocernos, de ser humildes para identificar qué tan preparado no estoy para esta posición, cuáles son esas competencias que puedo no desarrollar, cuáles son mis fortalezas,
que van a ser palanca para mejorar algunos otros aspectos que se requieran mejorar. Entonces, si eso al final es lo que, cómo estoy logrando yo mis objetivos, cómo estoy comunicándome, si yo hago este ejercicio, eso tiene que ver con autoliderarme y con autoconocimiento. Entonces, esto es lo primero para luego yo, bueno, invitar a mi equipo a que lo haga también, pero debo hacerlo primero yo. Eso también parte de ser congruentes, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces, yo creo que es muy importante este concepto y esta práctica de autoliderazgo. Y te voy a decir, es una de las cosas más complejas que he visto, ¿no? Porque a veces no tenemos tiempo tampoco en el día a día, sobre todo quienes están en las organizaciones, quienes dirigen equipos, quienes tienen, bueno, unas responsabilidades enormes de la operación o del día a día. Pocas veces hay espacios para pausar y para pensar en nosotros mismos y ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos liderando. Y es una de las cosas que la gente agradece cuando va a formaciones, a encuentros, a actividades dirigidas especialmente a ellos como líderes, porque es una pausa productiva, pausa reflexiva, que los invita a trabajar en este aspecto, porque el líder no es, podemos pensar que es hacia afuera todo el tiempo, es lo que hace con el equipo, pero también es lo que hace consigo mismo, ¿no? Mm. Yo creo que es un concepto fundamental, estoy completamente de acuerdo. Ahora, quiero llevar un poco a la labor que tú haces y qué te encuentras tú, o sería tu recorrido ideal, perdón, de alguien que llega a una capacitación contigo, llega a formarse, Mm. y cuál crees que debería ser como desde esa disposición y mentalidad con la que llega un participante hasta que se va. ¿Y qué espera la organización realmente de esa instancia? Mm. Yo la mayoría de las veces que llego a una empresa con una necesidad de formación, casi siempre esos programas o proyectos, mm, yo creo que es importante comenzarlos con una fase de diagnóstico. Es decir, es verdad que si, por ejemplo, me llama un área de recursos humanos o de people o talento y me dice, mira, tengo esta necesidad de formación con este grupo de líderes, quiero trabajar, no sé, comunicación persuasiva o comunicación influyente, por poner un ejemplo. Para mí es importante la mirada del área de talento, pero también es importante ampliar ese diagnóstico, esa mirada, intentando tener algunos contactos, entrevistas o, si se puede, grupos focales con esos líderes que luego van a formar parte de la formación. Porque ese primer contacto, esa primera instancia, me permite entender, bueno, en qué punto están, cuáles son los retos o los desafíos de la empresa en ese momento, cuáles son los retos o desafíos de esa área o de esos líderes en general y por supuesto me permite afinar o ajustar mucho mejor la propuesta de formación o la propuesta de encuentro con esos líderes. Para mí sí es muy importante como asesora, como consultora, entender en qué punto estamos, ¿no? Y por supuesto no solamente entender qué espera la organización, que casi siempre está vinculado con que haya mejor ambiente para el equipo, que haya una mejor consecución de resultados, que este líder tenga mejor capacidad para comunicarse con ellos, se sienta, apunte mejor a la estrategia, pero también cuál es el objetivo de los líderes, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos están viendo como importante? Ese diagnóstico puede ser más acotado o más extenso, va a depender del proyecto, pero sí para mí es muy importante entender el punto de partida. Y luego en las formaciones también hay ese espacio, ¿no? Casi siempre se comienza con un espacio para romper el hielo y para levantar un poco esa información de cómo están y qué esperan ellos. Lo que sí te puedo decir es que lo que no esperan la mayoría de ellos es que sea más de lo mismo, que sea una actividad o un espacio teórico, y que sea un espacio donde ellos lo que estén es en una posición pasiva de escucha. Podría resumirte que eso es lo que no esperan. Mm, ¿Qué esperan? Bueno, esperan que sea evidentemente dinámico, que sea participativo, que sea aplicable, que sea útil, que ellos puedan ver que eso que está allí realmente lo pueden llevar a la acción. Yo creo que en la medida que nosotros como facilitadores, como asesores, como formadores, les mostremos a nuestros participantes que eso que estamos trabajando se lleva a la acción, es posible implementarlo y genera cambios, en esa medida va a ser mejor recibido. Y yo creo que allí, por ejemplo, actividades o metodologías como el psicodrama, como ejercicios en acción, como las simulaciones, como los juegos de roles, como los estudios de caso,
son fundamentales en cualquier actividad con líderes, ¿no? O sea, que es practicar, hacer como una especie de gran laboratorio donde se pueda practicar. Entonces yo creo que eso es lo que esperan al final del día, que yo me lleve algo que pueda poner en práctica, que sea más allá de la teoría. Bien si lo apoyas en teoría, pero realmente lo que necesito es ver cómo eso lo llevo al día a día con mi gente, ¿no? Tú sabes que una de las cosas por las cuales yo creo, no creo, estoy absolutamente seguro que fue una de las razones por las cuales yo quise meterme en esta profesión, en este Mm, negocio, si se quiere, mm, es que cuando alguien llegaba a la empresa como facilitador y a mí me mm, llevaban a uno de estos cursos, yo sentía que era como un oasis, ¿no? mm, Y yo iba con esa mente como de aprendiz, mm. independientemente que el tema me pudiese sonar familiar. Te digo, no sé, me habrán mandado a 7 cursos de oratoria durante mi vida corporativa y siempre iba como, no es que hay oratoria otra vez, sino esto algo me voy a llevar y qué bueno que le voy a dedicar un día a esto y entonces como que casi que era también como un escape, ¿no? De la rutina. ¿Qué crees que una persona puede también, o sea, cómo puede aprovechar mejor esas instancias de manera que no sienta que es algo que me mandó mi jefe, sino que realmente le puedo sacar partido, bien sea en el plano personal o profesional? Mm. Dijiste varias cosas que me parecen importantes, Carlos. Una de ellas es esa mentalidad de aprendiz. Y hoy hablamos mucho de desarrollo de habilidades y de competencias, y yo creo que una de las principales es esa capacidad de aprender, ¿no? El estar constantemente trabajando en nuestra mentalidad de ser aprendices, de ser curiosos, de tener una mentalidad flexible, donde cuando a mí me llegue, a lo mejor sin planificarlo, sin pedirlo, una invitación a participar en un evento, en una formación, yo lo primero que haga es preguntarme o verlo y decir, bueno, ¿cómo esto me puede apoyar? ¿Cómo esto me puede ayudar? ¿De qué manera puedo yo aprender algo acá que me pueda servir? ¿No? O sea, verlo de entrada como una oportunidad, como tú bien lo dices, para aprender, para desconectar, porque incluso a veces el solo hecho de desconectar, de salir de mi día a día de trabajo, genera en mí un descanso mental que favorece mi generación de ideas, mi creatividad. Entonces ya por ahí es una ganancia, ¿no? Salgo, me comunico con otros, que esa es otra cosa que yo valoro, sobre todo en las formaciones donde hay personas de diferentes áreas o empresas que comparten un mismo espacio. Ese intercambio ya de por sí es sumamente enriquecedor. Entonces, el trabajar esta mentalidad de ser flexibles ante el aprendizaje es muy importante. Em, entonces yo creo que eso es un gran valor. Y yo sí creo allí también, Carlos, que hay que saber muy bien cómo comunicamos esto. Tú decías, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas de entrada digan que sí, quieran ir? Porque es verdad, a veces tenemos tantas ocupaciones que decimos, hay un curso más. A quienes no les guste tanto o tengan demasiadas cosas encima. Yo creo que es muy importante cómo comunicamos esto, ¿no? Y aquí me Ujú. pongo en los zapatos Sí, de de las la personas convocatoria, digamos. de la convocatoria, de las personas de talento, de recursos humanos, es cómo conectamos, además es esencial, porque no es que te estoy mandando un curso más o a una formación más, es esto que te estoy invitando a asistir, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo se vincula con lo que tú estás haciendo ahora? ¿De dónde viene esta invitación? Y eso es un llamado, aquí sí te digo, a los profesionales del área de talento, de people, de recursos humanos, ponerle mucha atención a cómo hacemos esas invitaciones, a cómo le comunicamos a nuestros líderes que esto es importante, a cómo les mostramos el para qué de asistir a esta formación. Entonces, Mm. muy importante el esfuerzo que nosotros podemos hacer en la convocatoria y cómo eso lo vinculamos con la realidad de cada uno. Es un trabajo, ciertamente, pero yo creo que eso va a generar mejores resultados. Igual el post curso o post formación, o sea, el estar allí y validar qué tal fue, cómo fue, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante. Ahora sí, sí sé también que a veces cuesta eh, invitar a las personas a que asistan, pero yo creo que con estrategia y he tenido buenos resultados en ese sentido se logra, ¿no? Sobre todo cuando la persona siente que es algo personalizado. Mm. Otra tendencia hoy, ¿no? Mike, cuéntame alguna de los temas y si me lo puedes desglosar, explicar, obviamente en la medida de lo posible, de que Mm. estamos en un podcast y no en una formación, de los temas que más sueles dar en las empresas o de los que más te gustan, ¿no? Me Mm. hablaste, por ejemplo, de comunicación asertiva, comunicación persuasiva, pero no sé si hay algún otro que tú sientas, primero que te gusta y que es súper pertinente en los tiempos que estamos viviendo.
Mm. Mira, a mí me gusta, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con la función de liderar. Eso me gusta mucho. Em, Porque es que el rol del líder tiene muchas aristas. Si me preguntas, para dar ejemplos concretos, en las formaciones donde he podido acompañar a líderes a gestionar mejor los procesos que tienen que ver con talento, han sido formaciones muy positivas para ellos y muy bien recibidas. Por ejemplo, cómo preparar a los líderes, y estos son ejemplos puntuales, no quiere decir que es lo único que se hace, pero cómo preparar a los líderes, por ejemplo, de otras áreas, de otras unidades de negocio, a hacer entrevistas por competencias y valores. Es decir, cómo preparar a los líderes para que acompañen al área de talento a tomar decisiones sobre quién ingresa a mi equipo. Entonces es una formación muy concreta, muy específica, pero muy valorada, porque yo estoy diciéndole, dándole herramientas a una persona que no viene del área, pero que tiene una enorme responsabilidad sobre quiénes son los que van a formar parte de mi equipo. Entonces, Mm, ¿cómo hacer preguntas realmente por habilidades o competencias? ¿Cómo saber si esa persona que estoy ingresando a mi equipo tiene orientación al servicio o trabaja en equipo o está orientado a resultados? ¿De qué manera, qué tipo de preguntas hago? Y cuando tú acompañas, o he tenido la oportunidad de acompañar a líderes en este sentido, lo valoran mucho. Otra Ya, formación, perdón que te interrumpa. sí, no, Va- ah, tranquilo. Vamos a, vamos a hacer doble clic en esa, porque me Ajá. interesa justamente dejar como esa herramienta para la gente que nos está escuchando. Cuéntame, ¿qué podemos tomar en cuenta para una buena entrevista por competencias? ¿Cómo son el Mm, tipo de preguntas? Si busco orientación al cliente, ¿qué debería también, cómo debería prepararme? mm. Bueno, fíjate, y esto es muy importante porque a veces pensamos que la responsabilidad es solo de recursos humanos, y recursos humanos es un facilitador, pero quien toma la decisión final con orientación o asesoría de las personas de talento son los líderes de área. Entonces, esas entrevistas tradicionales donde a lo mejor yo tenía un currículum, un perfil o tenía una persona enfrente y le preguntaba cosas como, me decías orientación al servicio al cliente. ¿A ti te gusta trabajar con clientes? La respuesta va a ser sí. Si la persona tiene cierto entendimiento de habilidad social, te va a decir, sí, claro, por supuesto, yo nací para trabajar con los clientes. En el caso de un líder que está buscando o quiere medir en esa persona que tiene enfrente orientación al cliente, estamos acostumbrados, digamos, en una entrevista tradicional o que no es por competencias, a hacer preguntas cerradas o preguntas hipotéticas o teóricas. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, a ver, Carlos, tú trabajas, a ti te gusta trabajar con los clientes. Entonces, seguramente tú me dirás, sí, sí, por supuesto, me encanta trabajar con los clientes. Yo nací para trabajar con los clientes. Bueno, entonces yo supongo, me imagino que has tenido muy buenas experiencias. Y tú miras, bueno, sí, y que no has tenido ninguna mala. No, a lo mejor puede sonar que hoy en día no se hacen esas preguntas, pero créeme, Carlos, que todavía hay personas por desconocimiento, porque no han tenido la oportunidad a lo mejor de profundizar en cómo hacer mejores entrevistas, siguen haciendo preguntas que no permiten verdaderamente explorar si la persona tiene esa orientación o tiene esas habilidades para. Entonces, mi invitación en esas formaciones que tienen que ver concretamente con entrevistar por competencias es a establecer un diálogo donde realmente nosotros podamos con el candidato, la persona que tenemos sentada enfrente, validar si tiene esa orientación y qué ha pasado con esa persona en cuanto a esta competencia en particular. Y la mejor manera, generalmente, tiene que ver con explorar situaciones pasadas. Yo utilizo el método STAR, que es un método que tiene que ver con pasearnos por situación, tarea, acción y resultados. Suele ser muy sencillo y la mayoría de las veces permite que nosotros sigamos profundizando en la conversación. Entonces, Ajá, pero siempre. cuéntame ahora el start. Ya me lo Sí, dijiste, bueno. ahora explícanoslo, por Ahora favor, vamos a que practicarlo. ese es como más Sí, todavía concreto, eso me sí, encanta. sí, aquí seguimos profundizando, seguimos bajando los escalones. Entonces, bueno, por ejemplo, y ahora te digo cómo lo hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy evaluando orientación al cliente o orientación al servicio, una de las primeras cosas que yo haría sería, bueno, piensa en una situación, y aquí me voy con la S, en la que hayas tenido que prestar un servicio a otra persona. Tómate tu tiempo, aquí hay variaciones, ¿no? Piensa en una situación en la que hayas tenido que trabajar o prestar un servicio a otra persona. Cuéntame cuándo fue, dónde estabas. Cuando la tengas, me comentas y me haces un resumen como si fuese una película. Entonces, bueno, la persona
le damos unos segundos, piensa en esa situación y empieza a comentar. En la medida que la persona va contando esa situación, Em, a mí me interesa profundizar no solamente en cuál es la situación, cuándo ocurrió, en términos de conceptos o desarrollo de competencias, una de las cosas que te piden es que haya sido pasada, porque esto viene de McClellan, y, bueno, una cantidad de temas teóricos de hace muchos años, pero en la medida en que tú ves situaciones pasadas, tú tienes mayor posibilidad de predecir, entre comillas, el comportamiento futuro. Entonces a ti te interesan cosas que hayan ocurrido, no hipotéticas o de opinión, sino que la persona haya vivido, sean positivas o no, porque ya allí esa persona puso de manifiesto comportamientos, que es al final lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, después de mirar la situación, a mí me interesa la tarea, ¿no? La T. ¿Qué era lo que esa persona estaba llamada a hacer? ¿Cuál era su rol? ¿Qué se esperaba de esa persona? Entonces esa persona puede decirme cosas como de, por ejemplo, bueno, se esperaba que yo brindase una atención de calidad a mis clientes internos, por ejemplo, o vendiera tantas piezas de tal producto en tanto tiempo. O sea, la persona te debe contar cuál era su rol y qué se esperaba. Luego viene la A, de acción. Ese es como el centro de nuestra entrevista o nuestra conversación para esa pregunta. Si me preguntas, esto está categorizado como preguntas focalizadas por competencia. Estoy haciendo una serie de preguntas para una misma habilidad, ¿sí? Entonces, en la acción, las preguntas clave que yo le tengo que hacer a la persona es, ¿qué hiciste para lograr esa tarea que se te había asignado? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cómo hablaste al cliente? ¿Qué tipo de mensajes le dijiste? Si te fijas, es todo en pasado. La persona lo que está haciendo constantemente es un ejercicio de recordar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de, es que hicimos un informe, una presentación. ¿Qué te tocaba a ti hacer de esa presentación? ¿Qué hiciste en la presentación? ¿Cómo lo hiciste? Y la persona te dirá, usé tal sistema, no lo usé. ¿Te interesa saber cómo trabajó? Y luego el resultado. Es decir, ¿qué se obtuvo? ¿Cuál fue el resultado final de esa historia, de esa situación que tú me estás trayendo a la conversación? Yo te diría que en la A de acción hay muchas oportunidades de profundizar. Por experiencia, no estamos acostumbrados a hablar en primera persona y tú escuchas a los candidatos, por ejemplo, decir cosas como es que nosotros hicimos, es que en el trabajo todos formamos parte de. Entonces, aquí lo que nos interesa mucho es qué hizo y qué dijo la persona. Esto es un proceso que se va aprendiendo. em, Creo que es una forma de entrevistar muy interesante. Y en el caso de los líderes, cuando reciben esta formación, evidentemente, no basta con que yo les muestre el modelo y les cuente esto. Hay que llevarlo a la práctica. Entonces, lo que solemos hacer aquí es mucha práctica. Juegos de roles son súper interesantes. Hay mucha diversión, cosa que yo creo que es fundamental también en los procesos de formación. Divertirse, aprender haciendo. Entonces hacemos muchas prácticas y bueno, al final las personas en este caso concreto te dicen, bueno, tengo que seguir practicando, pero existe esa posibilidad. En los mejores proyectos en los que he trabajado, las mejores prácticas, hay acompañamiento de recursos humanos o de talento que están acostumbrados y son expertos en este tipo de entrevistas, la mayoría, y están al lado del líder acompañándolo en su proceso de práctica de estas conversaciones o entrevistas. Y también hay casos en los que yo he podido acompañar a los líderes para llevar a la práctica estos temas. Entonces, ese por ejemplo. Luego está el otro tema que me fascina, que me encanta, que es el de feedback o retroalimentación. Ujú. Cómo ayudar a Interesantísimo. los líderes. Esto es súper interesante. Además, es uno Cuéntanos una técnica de feedback. súper favorito, uno de mis programas favoritos, porque ¿qué ocurre? Que el feedback o la retroalimentación generalmente la tenemos asociada a una fase importante de la evaluación de desempeño, ¿no? Y vemos esa evaluación de desempeño como una evaluación anual que viene el logo. Y bueno, y me van a hablar de cosas que no me gustan escuchar. Y hoy en día una de los grandes desafíos de los líderes es hacer que estos procesos de retroalimentación o feedback sean continuos, sean conversaciones constantes, sean livianas, conversaciones realmente centradas en el desarrollo o en la formación. A ver qué estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar. Y en la medida que yo pueda hacer estas conversaciones con mayor objetividad, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que esto es un elemento interesante que también
va enlazado con la gente de talento, de recursos humanos. Por eso es que yo creo, Carlos, y siempre lo digo, que todo el que lidera equipos y personas es un gestor del talento. Y a veces pensamos que los gestores de talento son solo los que están en recursos humanos. Y la verdad es que toda persona que tenga responsabilidad sobre otros debe conocer temas de gestión de talento. Entonces, el feedback o la retroalimentación en una evaluación de desempeño es un proceso importante. ¿Por qué? Porque es un diálogo, es un intercambio. Hay diferentes técnicas para dar feedback. Em, el comenzar por fortalezas, luego oportunidades y terminar por fortalezas. Pero yo quisiera detenerme más es en cómo generamos un espacio de confianza y de cercanía que no solo depende de ese momento de feedback con la persona, sino de mi relación como líder, lo que hablábamos al inicio, para que llegada a esa conversación sea una conversación cercana y que se acepte, ¿no? Entonces yo creo que hoy en las organizaciones sí es muy importante preparar a los líderes para conversar con los equipos y con las personas, preparar a los líderes para tener conversaciones a veces no tan sencillas, pero que van a permitir mejores resultados y mejor desarrollo, ¿no? Aquí también hacemos mucha práctica. Las principales preguntas de los líderes es cómo le digo a la persona que debe mejorar tal aspecto. O desmontamos creencias. El feedback es solo para decir lo que no está funcionando, ¿no? Porque lo que está haciendo bien, ¿para qué se lo voy a decir si ya lo sabe y ese es su trabajo? Desmontamos ese tipo de cosas, ¿no? O al menos a mí me gusta desmontarla. El feedback es para muchas cosas. Es un diálogo que debe servir para reconocer lo que se está haciendo realmente bien, porque me interesa que se siga haciendo. Y por supuesto resaltar aquello que se puede mejorar con un compromiso de formación, de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esas dan buenos resultados. Y así otros temas, Carlos, ¿no? Ahora los temas de sensibilización, de cultura, de marca empleadora. Te quería To- preguntar ampliar en esta parte del feedback, mm, una experiencia que yo cuando por primera vez me toca, digamos, supervisar personas, mm, yo era tan obsesionado con el tema del feedback que me fui al extremo. mm, Entonces, yo daba un feedback semanal, era todos los viernes, ese fue como que el día que me propuse, ujú, y, y era como, era bien específico en lo que sucedió la semana, en lo ujú, que había sucedido durante la semana. Pero eso genera un rechazo. Es decir, eh, f- y a lo que me refiero y lo que quiero preguntarte es la frecuencia del feedback. Yo siempre digo que no hay como, siempre están las instancias formales, siempre están las informales, pero ¿qué recomiendas tú que debería ser como esa estacionalidad para dar retroalimentación? mm. Yo creo que depende, Carlos, porque por ejemplo, yo sí creo que va a depender del área, de la dinámica y del mismo equipo también. Aquí se mezclan muchas cosas, el estilo del líder, el estilo del equipo, el estilo de la organización, cuál es su cultura, cuál es el momento de ese equipo en particular, porque a lo mejor estamos trabajando en un proyecto muy importante que tiene una fecha de corte importantísima y necesitamos hacer un seguimiento semanal de cómo van las cosas, ¿no? Entonces, hacemos ese seguimiento semanal por equipo y eso es así porque es que tenemos una fecha límite que cumplir y esto es un momento muy importante de la organización y del área. Pero hay otros momentos en los que esto no es de esa manera. Entonces, yo sí creo que es importante un seguimiento del equipo en líneas generales. Bueno, para darte un ejemplo, aquí me voy a otra parte. Yo trabajé para una organización del área de retail que, por ejemplo, ellos medían resultados diariamente. O sea, todo el mundo tenía acceso a a una tabla, bueno, por El supuesto, dashboard, todo. sí. Exactamente, todo tecnológico, donde tú veías perfectamente todo lo que iba ocurriendo al día. Entonces, claro, a lo mejor ese seguimiento tan exhaustivo diario para otro equipo, otra organización y otra realidad es demasiado. Puede ser invasivo o puede generar mucho estrés, pero para esa realidad en particular era necesario. Entonces, yo no creo que haya como una receta para todos, pero sí creo que es importante que haya una comunicación abierta y frecuente. A lo mejor un feedback con todo lo que eso implica, mucho más formal, probablemente esté atado a una evaluación de desempeño, que hoy ya no hablamos de que sea un año, a veces se hace trimestral o semestral, porque
tenemos la necesidad de ir ajustando de una forma más rápida que antes. Pero si lo vas a hacer exhaustivo, como tú lo dices que lo haces, probablemente una frecuencia de una vez a la semana pueda ser muy, muy fuerte para las personas, porque además hay otra cosa, Carlos, que tiene que ver con qué hago con eso que me estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es mi compromiso de acción? Entonces tengo que tener un tiempo para poner en marcha esas acciones que me van a permitir generar nuevos y mejores resultados. Algunas de ellas van a ser muy simples y las puedo poner en práctica mañana, pero otras van a requerir que yo me tome un poco más de tiempo para empezar a asimilar un nuevo hábito, un nuevo comportamiento, un nuevo conocimiento, etcétera. ¿No? Entonces sí, también tenemos que pensar en que luego de estas conversaciones tiene que haber un tiempo en el que la persona la persona y el líder, porque los compromisos son de ambos, ¿no? Puedan ejecutar, ¿no? También el tiempo para la ejecución. Yo creo que eso es importante. Buenísimo. Fíjate, Ay, perdón, hablamos, Carlos, perdón que te ¿sí? interrumpa, pero dijiste otra cosa que es importantísima. Dígamelo. Y quiero rescatar, tú dijiste algo que tiene que ver con llevar registros, ¿no? Que eras muy exhaustivo y llevabas registros. Bueno, esa es una de las recomendaciones que yo sí le doy a los líderes, porque cuando llegamos a la conversación a veces, o sea, corremos el riesgo de que en lo que yo le diga a mi equipo o a la persona sea sobre la base de lo que a mí me parece, lo que yo creo o lo subjetivo. Entonces, en la medida que nosotros tenemos registros, tomamos nota, recordamos proyectos o tareas concretas, el cómo lo hizo y el qué dijo, para el ejercicio del líder, en esa medida yo voy a tener la posibilidad de preparar mejor mis argumentos y acercarme un poco más a la objetividad. Es verdad que la objetividad absoluta es muy difícil porque somos personas evaluando personas, pero en la medida que yo tenga datos y sea mucho más específico, esa conversación va a fluir mejor. La persona va a tener posibilidad de recordar, ah, sí es verdad, hice esto, dije aquello, o es que mira, cuando tú, eso que me estás señalando, lo que pasó fue tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero tengo que registrar. Entonces, cuando me dijiste eso, a mí me parece una muy buena práctica. El tomar nota, el registrar, que es otra acción que a veces pasamos por alto por la misma dinámica del día a día, pero es una muy buena recomendación. Mm. De hecho, estaba como aquí en caliente, nos diste el acrónimo STAR para el tema de la entrevista, pero casi que Sí, uno pudiese aplicarlo incluso para el feedback, ¿no? O sea, si te refieres a la sí, situación, total. cuál fue la tarea que se hizo, la acción que se realizó y el resultado que se esperaba o que no se vio reflejado, ¿no? Pudiese Totalmente. aplicarse. Totalmente, puedes aplicarlo perfectamente. Además, ese tipo de metodologías ayudan mucho a orientar y a dar sentido y foco a la conversación. Le da estructura, que esa es otra cosa que podemos lograr si utilizamos esa misma metodología para el feedback. Y las personas lo valoran. Quiero decir, el que recibe el feedback y también el que lo da valora una estructura. ¿Sí? O sea, no sentirme perdido por dónde empiezo, por dónde termino. Incluso en medio de la conversación se me puede ir el hilo de lo que estoy diciendo y volver a la metodología me puede volver a centrar. Entonces yo creo que eso da estructura. Eh, y de hecho, con lo que acabas de decir, tanto para entrevistar como para dar feedback o retroalimentación, se tienen que seguir unos pasos básicos. Uno, preparación. Yo tengo que prepararme, tengo que saber con quién voy a conversar, cuál es. Incluso esa preparación implica, si es una entrevista, ver qué preguntas, anticipar algunas preguntas que puedo hacer. Si es un feedback, bueno, cuáles son esas situaciones que voy a explorar. Luego hay otra gran parte que es cómo quiero que sea el clima a lo largo de la conversación o del diálogo. Y luego tiene que haber un cierre. Entonces, en los dos momentos o en los dos ejemplos que hemos traído, esto le da estructura y la persona se siente guiada. De hecho, a mí me gusta decirle a la persona un poco cuál va a ser la estructura de la conversación porque le permite hacer ese ejercicio mental de, ok, vamos por aquí, ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Ayuda mucho. Ya llegando a la recta final de esta buena conversa, Mike, que te doy las gracias. Bien. Te pregunto por si nos regalas algún tipo de, nuevamente, estructura o modelo que tenga que ver con comunicación, que siempre, o sea, yo creo que no va a pasar los años y siempre va a ser un elemento que las compañías
levantan, o que en algún momento se resquebraja, o que con la pandemia cambió muchas cosas, que hoy con el trabajo híbrido también se ve reflejada y tiene sus luces y sombras. Es decir, Mm. comunicación en lo más amplio del espectro, donde te quieras meter para regalarnos una estructura o un modelo, ¿qué nos dirías? Sí. Bueno, yo creo que la comunicación, como tú lo dices, es un espectro amplio. Voy a ir de lo más amplio a uno más específico y te voy a regalar un modelo que a mí me gusta mucho y que suelo usarlo en las formaciones, también de forma dinámica, con el cuerpo, súper. Pero yo te diría que una de las primeras cosas con comunicación, estemos o no en el mundo corporativo, bueno, tiene que ver con el rol que desempeñamos, ¿no? Y tomar conciencia de cuál es ese estilo de comunicación que yo necesito desarrollar para desempeñar lo que estoy desempeñando o hacer lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Mi rol es consultor, mi rol es líder, mi rol es dentro de una corporación, mi rol es de asesor, de mentor, y cuál es el estilo de comunicación que me va a hacer sentir mejor a mí, que me va a dar mejores resultados, ¿no? Si estás dentro de una organización, por supuesto que la cultura, la comunicación dentro de la cultura de la organización es importante, ¿no? ¿Cuál es Mm. la comunicación que se valora en esta organización? ¿Cómo es el tipo de comunicación que se valora? ¿Y qué hay descrito si la empresa tiene un modelo de competencias digamos, una ruta definida en este sentido? ¿Qué hay de competencias descrito en ese modelo? Y aquí yo hago una publicidad sobre los modelos de competencias. Son esos documentos de referencia que nos dan un cómo hacer las cosas. Digamos, los objetivos o los resultados que buscamos es el qué, pero las habilidades o las competencias es el cómo vamos a alcanzar eso. De qué manera la organización valora que tú alcances estos resultados. Y si en ese modelo está definida la comunicación, habría que ver si ese modelo la define como comunicación persuasiva, asertiva, influyente, efectiva, el apellido que le quiera dar la organización. Pero usa ese modelo, usa esa referencia, porque eso no es solamente algo que está declarado o escrito. Es algo que va a formar parte de lo cómo hacemos las cosas en esta empresa, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, yo te diría que hay un modelo, un esquema de comunicación que a mí me gusta mucho desde que lo descubrí hace muchos años atrás, que es el modelo de Virginia Satir acerca de la comunicación. Ella, bueno, trabajó mucho tiempo en temas de terapia familiar, etcétera, pero realmente la forma en la que ella describe su modelo de comunicación llevado a las organizaciones a mí me parece muy interesante porque cuando lo trabajas uno a uno con las personas o en equipo, genera un impacto interesante. Y lo que te dice un poco el modelo de Virginia Satir es, vas creando modelos de comunicación a partir de tres grandes dimensiones, ¿no? El yo, el nosotros y el ellos. Y dependiendo de qué vas tapando, estoy recordando una formación, van saliendo estilos de comunicación. Entonces, cuando tienes un equipo y estás trabajando en una formación, y comienzas con ejemplos, con un poco de dramatización, con un poco de trabajo corporal, a descubrir estos estilos de comunicación. Es muy interesante cómo cada quien se va identificando no con estos estilos. Entonces puede salir un estilo autoritario, donde solo lo que importa es lo que yo quiero decirte o lo que yo quiero transmitir o lo que a mí me tiene la garganta aquí atravesada y si no te lo digo me voy a morir y te lo tengo que decir porque es que yo soy honesta o honesto. Entonces, cómo ese rol, qué pasa cuando nos posicionamos solo en ese rol y desconocemos el contexto y al otro y solo veo lo que me importa a mí. O como, por ejemplo, voy tapando lo que yo siento y tapando el contexto y dejo solamente a los otros y entonces es como yo asumo una posición de tragarme las cosas, de no decirlas, como para el otro, como yo pongo en valor todo lo de los demás y me silencio yo. Entonces, es interesante, Carlos, porque voy paseándome, como dices tú, sin ánimos de hacer un taller aquí, porque tiene mucha más profundidad, voy paseándome por distintos estilos. Y al final, la gran reflexión de al menos este modelo es, bueno, mirarnos en que la comunicación es un continuo que a veces tiene dos extremos, el agresivo, el pasivo, que este modelo te puede mostrar luces y sombras Mm. y que es interesante también considerarlas, porque por ejemplo, si me posiciono desde el yo solamente, desde la luz, puede ser una persona que guía, que dicta, que dirige a otros.
y si me posiciono solo desde el otros, puede ser una persona orientada, empática, orientada a los demás, etcétera. Entonces cada estilo tiene luces y sombras. Y que al final lo que buscamos es una comunicación lo más asertiva posible. Entonces a mí en comunicación me gusta mucho trabajar la asertividad, ¿no? Que al final es esa danza compleja de comunicarnos, no solamente siendo respetuosos con nosotros mismos, ¿no? Con lo que sentimos, con lo que necesitamos decir, con lo que necesitamos comunicar, sino además respetuosos con los otros, con aquel al que me voy a dirigir, ¿no? Tomo en cuenta sus emociones, sus sentimientos, incluso el tomar en cuenta al otro me permite ajustar mi comunicación y entender cuál es la mejor manera de transmitirle el mensaje. Y también el contexto, ser asertivos también pasa por entender el mejor momento, dónde lo voy a hacer, bajo qué esquema o paraguas lo voy a hacer. Entonces, yo te diría, Carlos, que la comunicación, bueno, tiene muchas formas de ser trabajada y a mí particularmente esta de comunicación asertiva, que es, además es tan sensible porque te invita a tomar en cuenta no solo lo que tú quieres o sientes, sino a los demás, me parece interesante. Maravilloso. Bueno, querida, como esto se llama las tres principales, Mm, si nos puedes regalar tres principios o tips para seguir recorriendo nuestro propio camino mm, mm, como colaboradores en una empresa, como emprendedores o como líderes en una organización. Tres cosas que tú sientes que pueden ser esenciales y que pueden agregar mucho valor, así como nos has regalado en la conversación. mm. Em, bueno, una yo creo que es la que hablábamos hace rato, ser curiosos, ser flexibles y orientados al aprendizaje. Creo que eso es hoy en día es fundamental y particularmente a mí me ha traído mm, mucha satisfacción el tener una mentalidad flexible de aprendizaje, curiosa, porque he hecho muchas cosas y he podido trabajar en muchos lugares y también con muchas personas interesantes. Entonces creo que este no tenerle miedo a aprender es una de mis principales. Mm. La segunda es en esto de la flexibilidad, el navegar en el cambio. También creo que puede ser muy importante y es muy interesante. Y a mí particularmente me gusta fluir, creo que tengo esa personalidad fluida donde a veces los cambios pueden incomodar un poco, pero la mayor parte de las veces también traen muchos aprendizajes. Entonces, abrirse al cambio, mirar el cambio como una oportunidad para desarrollar. Y la tercera, ser amables. Yo creo que ser amables con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Se vincula con esta orientación al servicio, sobre todo los que trabajamos en el área de talento, nos dedicamos a trabajar con personas, facilitamos procesos de aprendizaje y de formación, el ser orientados al servicio, el ser genuinamente amables con los demás. em, Trae siempre resultados muy positivos y hace sentir bien, no solamente nos hace sentir bien a nosotros, sino a los demás. Entonces yo creo que esas serían mis tres principales. Maravilloso. Bueno, querida, darte las gracias. Si nos puedes dejar algún tipo de contacto donde te puede conseguir la gente, cómo pueden saber más de tu trabajo, compartes información súper valiosa. Yo particularmente te sigo mucho por LinkedIn. Sí. Y bueno, nada, danos allí tus coordenadas para que la gente te ubique. No, gracias a ti, Carlos, por esta valiosísima oportunidad para mí de poder compartir un poco estas reflexiones con todos. Me pueden encontrar en mi página web, allí están todos mis servicios, todo mi enfoque de trabajo, www.michaelara.com. Y como dices, estoy muy activa en LinkedIn, Michael Ara Rocha, y en Instagram también, como michaelara.talento. Así que bueno, por ahí me pueden encontrar. Buenísimo, un fuerte abrazo y que estés súper bien. Igualmente, muchas gracias, Carlos, un abrazo. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.